En los últimos días se armó un revuelo bárbaro con la llegada de los cedulones del impuesto inmobiliario rural a los productores. Muchos de ellos aseguraron que les habían llegado incrementos superiores al 172,5% que les había anticipado el gobierno de Martín Yarlora. Por eso es entonces que estamos en contacto con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, el doctor Sergio Busso, a quien ya nomás le decimos muy buenos días. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Un gusto, ¿cómo andamos? Ministro, tratando de echarle luz a esta controversia que se ha planteado, el aumento máximo del impuesto inmobiliario rural es del 172,5% según afirman ustedes. Exactamente, Juan Carlos, es igual que la actualización del impuesto inmobiliario urbano. Y si rápidamente quiero hacer una aclaración, el impuesto venía determinado por ley allá en el mes de octubre, principio de noviembre, con otro indicador de actualización que era el IPIN, que es el índice de precio mayorista agropecuario, que daba 189. En el mes de enero de este año, el gobernador con la mesa de enlace decidieron por vía decreto, porque obviamente no se podía modificar la ley, poner un tope al impuesto inmobiliario rural para todas las categorías de 172,5. Si vos comparás el impuesto determinado del año 2024, determinado el impuesto, no hablemos de lo que pagaste, el impuesto, con el impuesto que tenés que pagar ahora determinado, no estamos hablando de descuento, sino de impuesto, te va a dar siempre, en todos los casos, 172,5. Ministro, ayer en nuestra página en internet, la página en internet de Agroverdad, publicamos una nota con la cual tratábamos de aportar una suerte de clarificación a cuál era todo el procedimiento relativo a esta cuestión del impuesto inmobiliario rural. Y decíamos que hay que comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas. Traducido, la comparación correcta es monto bruto 2024 con monto bruto 2025 y que no era correcto comparar el monto bruto 2025 con el monto neto 2024, o sea, con lo que efectivamente pagó el productor. Correcto, es así. Y eso es lo que ha dado confusión. Quizá en la página de renta no venía el impuesto bruto, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, y el productor tenía en la cabeza lo que había pagado. Entonces comparaba lo que pagó con el impuesto que le había venido. Eso había generado alguna confusión. Nosotros queremos, bueno, en estos casos lo más importante es tratar de evacuar esas dudas, informarse bien. Renta se puso a disposición y de hecho en muchas situaciones fue resuelto y fue aclarado. Después viene el juego de los descuentos, que ahí viene otra historia. Siempre históricamente, o en algunos casos, no siempre, había descuentos para el impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural. Un impuesto que siempre estuvo es el impuesto como contribuyente cumplidor, que es el 30%. Después había en un momento el impuesto por pago cuota único contado, conocido. En el caso del rural, como ellos nos pidieron que el vencimiento fuera en mayo sin actualizar, o sea, uno puede pagar impuesto cuando quiere, pero hasta mayo el impuesto no se va a actualizar. Con lo cual ese pago contado, cuota única, dejó de ser un incentivo para el Estado. Y ahora quedó, vos podés pagar el impuesto hasta mayo sin actualizar, si tenés una tarjeta de crédito en cualquier banco lo podés pagar en cuotas, si tenés la cordobesa o la tarjeta agro, esas cuotas son 6 sin intereses, con lo cual vos llegas a mayo y podés pagar en 6 cuotas del interés. Eso no es pago en cuota único contado, o sea, por eso ese 10% no está hoy en los decretos de disminución o de incentivo o de descuento que tiene el impuesto inmobiliario rural. Sí mantiene, insisto, el 30% y sí mantiene para aquel que haya validado buenas prácticas y la ley agroforestal estuviera al día el 5%. Entonces vos tenés que hacer esa cuenta. Del 172 después vienen los descuentos. Ahora, si vos no tenés el 10% de descuento por ese pago contado que no existe, y vos decís, ¿cuánto pagué yo
del impuesto inmobiliario el año 24 por ese 10%, quizás tenga una cantidad, porque si el impuesto era 2 millones de pesos, ese 10% era 200.000 pesos. Si vos hoy tenés un impuesto de 4 millones de pesos, ese 10% significa 400.000 pesos. ¿Qué pasa? Si vos no lo tenés, vos decís, no voy a pagar 172, voy a pagar quizás 200% de aumento. Pero esa no es la cuenta que hay que hacer. La cuenta que hay que hacer es la cuenta esta. Impuesto con impuesto, y después algunos pueden tener los descuentos y otros no. No todos tienen BPA, no todos pagan al contado, ni todos tienen ese beneficio por contribuyente cumplidor. O sea que lo que tenemos que plantear bien para que la gente nos entienda y el productor, el dueño de la tierra, nos entienda que no hay ninguna posibilidad que impuesto bruto sea la actualización más de 172.5, que es la misma del impuesto inmobiliario urbano. Doctor Busso, ¿y si algún productor recibiera un cedulón con un incremento superior al 172,5%, qué debiera hacer? ¿Qué es lo que ustedes le aconsejan? Renta ha puesto a disposición sus correos, sus teléfonos. Nosotros tenemos más de 28 agencias zonales en toda la provincia. Yo me parece que, bueno, tenemos tiempo para que se pague, eso hay que corregirlo. Si hay un productor, y lo digo porque este es un programa que se escucha mucho y lo escuchan los productores y lo ven los productores, Juan Carlos, tuviera esa duda o no le diera ese número, lo que tiene que hacer es tratar de sacársela. Para eso vamos a darle todas las posibilidades y los mecanismos, estamos a disposición para que realmente pague exactamente lo que el gobernador definió en el decreto, que es 172.5. Concluyendo, si alguien tiene dudas respecto al cedulón que ha recibido, tiene las vías de comunicación abiertas a través del Ministerio de Bioagroindustria, de Rentas y también las entidades agropecuarias. Un último dato, ministro. Si se hubieran efectuado mejoras en el establecimiento, en la propiedad, en el último año, por cierto que esas mejoras, esas nuevas instalaciones van a estar contempladas, contenidas en el cedulón que le ha sido enviado a los productores y por consiguiente el aumento será mayor que el 172,5%, nos parece, digo. Si tenés mejora, obviamente vas a tener otro tipo de determinación y otro tipo de evaluación y te va a dar quizás distinto a esto. Pero estamos hablando de otras cosas. Yo estoy hablando de impuesto bruto determinado el año pasado con el impuesto bruto determinado este año. Después del decreto del gobernador con este programa alivio fiscal, vos no vas a pagar más que 172.5, que es igual de la actualización del impuesto inmobiliario urbano.